una misión de Naciones Unidas que ha expuesto durante la mañana en Ginebra, Suiza, un informe que está documentando que la situación de Venezuela. Habla de represión, asesinatos y tortura en Venezuela. Todo esto en el marco también de los presos políticos. Dice que este documento ha recogido testimonios de víctimas, ha denunciado la existencia de una política estatal de persecución, de abusos contra opositores. Claro ejemplo en el caso de que no están recluidos, pero la líder, María Corina Machado, tiene que estar en la clandestinidad, desde ahí liderando, digamos, la oposición. También dicen abusos contra familiares de estos opositores. Todo esto se intensificó tras las elecciones del 2024, elecciones presidenciales, donde según Maduro ganó él, y hay actas de la oposición presentadas donde fue todo lo contrario, ganó escuchando harto la oposición. Es bien interesante lo que está pasando en Venezuela con las comunicaciones, porque evidentemente no hay libertad de expresión, los medios están intervenidos, están cada vez además más disminuidos. Entonces las plataformas digitales se han transformado en... Yo los invito a escucharlas, porque de verdad que los venezolanos en el exilio están haciendo podcast en diferentes partes, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Miami, por cierto, y hacen análisis súper interesantes. Y ayer había uno que me llamó la atención, lo quiero compartir. Decía, los venezolanos por mucho tiempo, los que viven en Venezuela, empezaron a postergar su vida porque decían, bueno, cuando pase el gobierno de Maduro, cuando caiga Maduro yo voy a poner un negocio, cuando caiga Maduro yo voy a casarme, cuando se caiga el régimen yo voy... Hacían planes pensando con su propia en el futuro, ¿verdad? Y tenían más o menos su vida detenida. Bueno, lo que ha ido pasando con el correr de los años, decía esta persona, es que era venezolana, una mujer venezolana, por cierto, decía es que se dan cuenta que esto no va a pasar. ¿O no va a pasar rápido? No, va a pasar. Entonces, los venezolanos están retomando el control y el destino de sus propias vidas pese a la inmovilidad del gobierno. Y que la reactivación que se puede ver en muchas partes de Venezuela, no, la situación económica ya no es tan mala, o en realidad la gente está contenta. No es que esté contenta, decía ella, y no es que el gobierno haya hecho algo, sino que todo lo contrario. El gobierno se ha dedicado a destruir lo que a muchos venezolanos le costó construir por décadas. Es que la gente sabe y entiende que tiene que encargarse de su propia vida y ha vuelto con toda la dificultad a volver a poner en marcha proyectos personales, emprendimiento o lo que sea. Porque a corto plazo no hay cambios. Exacto, y eso ha hecho que el país parezca muchas veces que se mueve. Y por eso uno también entiende, cuando hablábamos con Fernando Tineo, qué piensa el pueblo venezolano, qué cree y está ahí cauto, mirando y observando todo este despliegue norteamericano. ¿Por qué? Porque yo creo que la gran esperanza y que iba a ser una transición no solo democrática y todo, eran las elecciones y las elecciones que sabemos que ganó por varios puntos Edmundo González Urrutia, no fue considerado y él se quedó ejerciendo como presidente cuando no lo es. La Unión Europea, Argentina y España son hartos países los que están exigiendo la liberación inmediata de todos estos presos políticos, todos estos detenidos. Sabemos que uno de los lugares normalmente donde los dejan recluidos es el Ecoide, en pleno centro de Caracas, un centro ahora, desde estos últimos años, un centro de detención. Entonces, se ha expuesto en esta misión de Naciones Unidas en Ginebra esta documentación donde da cuenta varios informes, incluso con testimonios de represión, de asesinato y torturas. A ver, la presidenta Bachelet lo hizo. Este es o sea, si tú lees el informe de Bachelet de hace... Ya no me acuerdo. Sí, pero Bachelet fue a Venezuela y a lo mejor con otras palabras o con diferente intensidad, pero... Porque estaba a cargo de el fondo del documento, del informe de Bachelet, era prácticamente lo mismo que tú estás describiendo ahora. O sea, a ver, insisto... Estos son testimonios posteriores a las elecciones del 2024, por eso son, en el fondo, más
recopilación, más información de la que ya se había revelado antes cuando tenía entonces ese liderazgo de Naciones Unidas en Ginebra, Michelle Bachelet. Entonces esto se suma aún más, se suman más casos. Haciendo gala a una de mis frases más viralizadas de hace un par de semanas, que no las voy a repetir acá porque ya chiste repetido sale podrido, pero la de que cuando yo estaba hablando de Maduro, que creen que estaba insultando a la gringa, claro, que no es así. pero no. Era con a quienes Lo que siguen ocurre defendiendo es que a Nicolás Maduro, era la crítica. Decir que Maduro y toda la estructura que él encabeza no es una dictadura, para mí, es lo mismo que decir que la Tierra es plana, vieja. O sea, no hay... Sí, yo creo que no hay duda. Por eso que no voy a entrar a discutir con... El profe Artés yo lo quiero, me encanta profe Artés, no vamos a conversar del tema. No, hablemos del tornado del sur, digamos. Pero no voy a entrar a discutir ni con Navarro, ni con Jadwe, ni con Artés, porque a mí me parece que, para mí, una persona que hoy día se para en un estudio de televisión o de cualquier plataforma, y lo digo con mucha responsabilidad, y me da lo mismo que me funen, a decir que Maduro no es un dictador, es lo mismo que se para una persona a decir que la Tierra es plana, que el viejito Pascuero existe, que... O sea, yo creo que lo que entrega este documento es de personas que fueron tremendamente valientes, que a pesar de la adversidad salieron a las calles después de que Nicolás Maduro se proclamara vencedor cuando era derrotado. Y todos ellos dicen, además de la gente que participó en estas protestas, que fueron detenidas, también tomaron acciones el gobierno de Maduro contra los familiares de esos detenidos. Esto es lo que está denunciando este nuevo documento que está presentando en Ginebra. Violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. Todo este es un escenario terrible que se ha producido posterior a esa elección, que se suman a los testimonios de lo que ya sabíamos que había elaborado antes. La terminaron insultando, trapeando con ella, como es el estilo de estas personas. Oye, ¿y qué posibilidades hay de que haya un diálogo? Porque al parecer las noticias dan cuenta de que se estaría aceptando una especie de diálogo con un emisario de Estados Unidos. Ya hubo una mesa en Dominicana que no sirvió de nada. Que no funcionó, pero esa es la última información que se tenía por lo menos ayer en horas de la tarde, a través de una carta. Sí, ya se ha confirmado, ha sido Delcy Rodríguez que confirmó que efectivamente, de puño y letra, y si quieren podemos mostrar y leer la carta, que me parece súper relevante, el 6 de septiembre... Nicolás Maduro le ha enviado una carta a Donald Trump donde le sugiere directamente a Donald Trump conversar, dialogar. Una rendición. Esto es una carta que escribe Nicolás Maduro luego del primer ataque que hace uno de los buques y también con el despliegue aéreo de esta embarcación con 11 hombres que portaba drogas, ¿verdad? Que iba hacia Trinidad y Tobago. Esta que estamos viendo ahí. Van tres ya, ¿no? Entonces, es el primer ataque que inmediatamente con un misil, destruye esta embarcación, donde dice el gobierno de Trump que serán 11 hombres ligados con el Tren de Aragua y que en su interior iban estos narcotraficantes, a los cuales llama el gobierno de Trump. Bueno, a raíz de este primer ataque, entonces, el 6 de septiembre, Nicolás Maduro le envía una carta a Donald Trump. Y ahora la han hecho pública. ¿Quién? Bueno, primero fueron las agencias, pero ahora ha hablado Delcy Rodríguez al respecto, porque fue consultada, incluso ayer, después de toda esta mega ceremonia donde estuvo Trump por lo de Charlie Kirk, le preguntan, oye, ¿usted recibió la carta de Nicolás Maduro? En vez de decir sí o no, dijo, ya verán lo que voy a responder al respecto. También lo dejó, pero está la carta, si quieren la podemos leer, me parece súper relevante. Lo que pasa es que desde hace un buen tiempo se habían retomado conversaciones entre Estados Unidos y Maduro a través del enviado de Donald Trump, se llama Richard Grenell. Entonces Maduro lo que le propone a Donald Trump, lo cual no me parece descabellado porque acuérdense que hasta el día de hoy Nicolás Maduro no critica a Donald Trump por todo este despliegue.
siempre se ensaña en decir que es el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el que lo tiene en este escenario. Puede ser también, y él ¿no? dice, con él no queremos dialogar, yo quiero dialogar directamente con usted puede o con su ser. enviado Richard Grenell. Puede ser que Marco Rubio, por su compromiso y su historia, hijo de cubanos en el exilio, haya llevado a Trump a hacerse cargo del tema de Venezuela, porque Trump en su primer mandato no tocó a Venezuela para nada, no le interesó ni en lo más mínimo. Entonces, En general, la la política pregunta exterior. es, ¿por qué ocurrió en la administración Trump que de ser absolutamente Washington centrista pasó a preocuparse de Venezuela cuando tenía otros temas como Gaza, como Ucrania, ¿verdad? Porque le está afectando. Una cosa Pero es que sí efectivo, puede haber el sido tren de la Aragua y influencia, compañía porque yo sé, dentro de Estados por lo que he Unidos, leído, que y lo el del presidente Trump narcotráfico. escucha mucho a Marco Rubio. Mucho. Mucho. Pero para este tema, además, con mayor razón, ¿no? Exacto. Entonces, Maduro, ¿qué le dice en esta carta? Que negó cualquier vínculo de él con el narcotráfico. Denunció que todo lo que se ha dicho hasta ahora son fake news, son noticias falsas, y le pidió entonces abrir un canal de diálogo con él o a través de... Ahí está la carta, fíjate. Me parece, bueno, dice, respetado señor Trump, la presente comunicación se la envió aprovechando la oportunidad de hacerle llegar algunas ideas e informaciones. En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. Y en medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news o noticias falsas, ¿Tendrán ¿verdad?, algunos bots que ahí? circulan en los medios de comunicación. Digo yo, no Esto sé. fue entregado... Ah, claro, no sé. Recuerdo el fake news en relación a que Venezuela se había negado a aceptar a los migrantes de regreso al país. Este tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador. Este canal al día de hoy ha funcionado de manera impecable. Oye, pero absolutamente, pero mira, un perrito... Pero súper Pero amigo muy de Trump, amigos, sí me llama la pero atención. un Por eso me parecía perrito relevante. tierno. Porque, ¿y qué dice en el fondo que son hechos? Mira, bueno, ¿Falso? empieza a decir que solo el 5% de las drogas que se producen en Colombia se envían a través de Venezuela y que el 70% de ellas han sido neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas. Dice... Bueno, ayer cuando fue consultado Trump respecto a esto, dijo, bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No quiso afirmar que efectivamente había recibido esta carta, pero esto ya ha sido confirmado por Pero te das Delcy cuenta, Rodríguez, que es la perdón. vicepresidenta del gobierno Maduro. Pero te das cuenta del cinismo, la política es muy cínica. Por eso te digo Muy que cínica. es distinta la Este relación señor Maduro-Trump que Maduro cuando hace Pero alusión este señor está... a él Marco sabe Rubio, que me llama está- mucho la atención. Él sabe que está en una etapa terminal. Firmas No sé cuánto le similares. quede, pero esto da cuenta de que él se siente en una etapa terminal del régimen. O sea que hay No, yo encuentro que aquí demasiados puntos de conflicto abiertos. está de que, complicado. Por lo tanto, esta Sí. gente se está tratando de salvar ella sola. ¿Tú crees que le importa en algo a sus compatriotas? Ellos están... Una cosa es lo que dicen y la venta de su discurso un poquito descompuesto y decrépito y un poquito delirante. Siempre hablan contra el imperialismo Claro. y mira la carta. Pero esta es la realidad. Esa es la realidad. Esta es la realidad. La realidad es que está preocupado por sí mismo y por su gente. Está preocupado. Y por el Muy búnker que preocupado. mostramos la vez pasada, ¿te acuerdas? Que está todo como encadenado, ¿no? Este búnker que estaría debajo Sí. Claro. del El aeropuerto, en que tiene Maiquetía. capacidad para 150 personas. O sea, si faltó que besara la carta con los labios pintados. No, impresionante. Sí. Oye, Le cómo se mandaron parecen las larga- firmas de ambos. Pero, weón, si le tira flores durante toda la carta Y le a hace quien se ver- supone es el representante del imperio y todas esas locuras y delirios. No, es que el tono es súper distinto. Una carta que dicen que fue enviada entonces después del primer ataque. Cuando se percatan que con un misil, sin previo aviso, ven en Por esta eso yo siempre- lancha, Entonces juega con le Por disparan. eso yo José, siempre oye, digo, claro, ahora yo lo que siempre hace- digo que estar hoy día de decir que alguien está con Maduro no es ser de izquierda, no es ser izquierdista, es ser huevón. Perdón que lo diga. Pero una persona que hoy día dice que abraza a Maduro, que respeta o que admira a Maduro, no es una persona izquierdista. Las personas izquierdistas son izquierdistas, pero no huevonas. O sea, el izquierdista de verdad entiende que esto es una suerte como de pantomima, acting y un régimen personalista de lo más decrépito que hay. O sea, cuando alguien dice, no, yo creo en Maduro y soy madurista, bueno, entonces es un pelotudo. Oye, básicamente. María Corina Machado, que reapareció, ¿ah? Y que dice,
esta caída del régimen ya está pasando. Sí. En el fondo ella se refiere a este momento como algo... Claro, que va en la misma línea que dice desde España el mismo Edmundo González Urrutia, quien realmente ganó las elecciones. Esto es lo que se ha confirmado en las últimas horas por la vicepresidenta de Maduro. Esta carta, ya conocemos el contenido completo de la carta, puño y letra incluso firmado por Nicolás Maduro, mientras paralelamente desde hace 3 días se ha llevado adelante un tremendo despliegue ya de maniobras y ejercicios, no solo en tierra, sino también en el mar venezolano. Se llama Caribe Soberano 200. Este plan es una operación de ejercicios militares donde están las Fuerzas Armadas Bolivarianas, lo que ha hecho bajo la orden de Nicolás Maduro, y quien ha dado a conocer cómo estas maniobras ha sido el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Son 12 buques militares venezolanos, 22 aeronaves, drones artillados, submarinos y de vigilancia, como 20 embarcaciones de la Milicia Especial Naval, las que están desplegadas en distintas partes. Lo que llama la atención, y ustedes están viendo, es cómo poco a poco han ido civiles tomando también ciertos entrenamientos para formar parte de este grupo de milicianos, donde ustedes recordarán que en un principio Nicolás Maduro dijo que tenía 4,5 millones de milicianos y después duplicó que eran más de 8 millones. Esa cifra no es real. Se ha comprobado que la cantidad de personas y civiles que se han querido alistar es bastante menor a la que dice el gobierno. Entonces, es el propio ejército de Venezuela que está entrenando a estos civiles con estos fusiles AK-103. Pero son señoras Muchos mayores. son de la tercera edad y llama mucho la atención. Tengo que aprender a disparar, dicen, a defender mi patria. Es lo que uno puede, al escuchar lo que dicen las personas que están tomando por primera vez un fusil. Pero yo creo que esto es absolutamente Fuerte de marginal, Tuna, por ejemplo. Por lo que decía Tineo, cuando nosotros le preguntábamos si efectivamente hay puntos de reservismo masivo, que llegue la gente a enrolarse, y lo que nos decía nuestro corresponsal, yo no estoy en Caracas, no te puedo decir si es verdad o mentira, pero lo que él decía era que era algo absolutamente marginal, que la mayoría de ellos son funcionarios públicos que van obligados por el gobierno, porque si no pueden perder su trabajo o los pueden perseguir de alguna manera. Claro, tú te firmas. Y que en realidad la población está absolutamente ajena a esta parafernalia bien ridícula. Claro, hablan de, en realidad son 212.000 los efectivos cuando hablamos de milicia. Y acuérdate que Maduro dijo 4,5 millones, después más de 8 millones, y esa no es la realidad. Y ayer analizaban en los portales internacionales los rostros de cómo... ¿De quiénes están? Sí, de los civiles. No, pero además de los dirigentes, ¿no? Por ejemplo, decían, mira, ahí aparece uno que dice no ha dormido entre 27 y 48 horas. Era un poco hablando de la situación que están viviendo en el día a día, ¿no? Con esta inminente, a lo mejor, mira, hoy en día además esto de los fusiles o armas se juega también en drones, O sea, las guerras modernas. Hoy son en drones, y el claro ejemplo lo que vemos. Entonces es como la parte, yo creo que... Ya, pero ¿a quién le creemos? Los cuarteles van al pueblo, dice. Hago la pregunta. Música, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos al Maduro de las milicias o al Maduro de la carta? Porque son dos personalidades completamente distintas. O sea, no son compatibles. El señor que convoca milicia y que le entrega fusiles a las personas mayores y que va a defender la patria y todas esas cosas, ese barroquismo lingüístico clásico del delirio madurista y chavista, que arman unas poesías largas y hablan 2, 3, 5, 7 horas. A mí me da lata, a los 3 minutos yo lo he apagado. Me da lata la gente que habla mucho, solo yo. Mentira. Pero el punto es el siguiente. ¿A quién le creemos? ¿A ese Trump? Perdón, ¿a ese Maduro? ¿O al Maduro de la carta, que es un gatito? Que quiere diálogo, que habla de una relación pacífica con Estados Unidos, histórica. O sea, yo no escuché nunca, no sé si habrán documentos, pero Chávez jamás hablaría de una relación histórica, pacífica con los Estados Unidos. Entonces,
lo que te quiero decir es que aquí hay mucho cinismo. Yo creo que efectivamente la realidad, no esto es una obra de teatro, es un rato y una parafernalia media barata. Pero la realidad dice que hay un grupo de personas, probablemente Maduro, los Rodríguez, Cabello, William Saab, Tarek y otros más, que están viendo cómo se salvan, digamos. ¿Cómo se salvan? A ver, ¿y cómo, si va o no los si de la misma algo, cúpula? ¿cómo pueden saltar de ese barco? O de la cúpula militar también, que si hay alguno que lo delate o no. Obvio, entonces están empezando a mostrar señales de fragilidad. Exacto, son esos dos Maduros. Yo creo que es distinto escuchar a Nicolás Maduro, no solo en su programa, sino en distintos tipos de alocuciones que hace cuando se dirige al pueblo versus esta carta. Esta carta es un Nicolás Maduro dialogante y cercano con el propio presidente de los Estados Unidos. O sea, lo único que falta es que le ofrezca, digamos, ir a comer junto una hamburguesa, o sea, porque queda como abierta la posibilidad, ojalá podamos conversar, presidente. ¿Quién filtra esa carta? Primero nosotros la tuvimos a través de la agencia Reuters. Ahora, ¿quién filtra pero Reuters directamente? Tiene que haber filtrado Washington, pues. Claro, obvio. Y ahora lo ha confirmado Reuters, la vicepresidenta de Venezuela. Probablemente esa carta, creo, así haciendo un ejercicio, digamos, de conexión periodística, pero tiene que haberse filtrado por Washington. No veo Aún otra así manera. no quiso confirmarlo Donald Trump, llamó la atención, por eso dijo ya, bueno, porque venía de lo de Charlie Kirk, ya veremos lo que pasará con Venezuela. Y está pasando, ya han habido 4 ataques directos contra embarcaciones que portaban drogas en toda el área del Caribe y han ido muriendo quienes iban en estas embarcaciones y eso ha sido una realidad a pesar que lo que le aclaran esa carta a Nicolás Maduro, que la mayor cantidad de droga que llega a los Estados Unidos, su tráfico es a través del Océano Pacífico y no del Caribe. Un despliegue que ha ido aumentando con los días y la llegada de los F-35 incluso en Puerto Rico para enfrentar también este flagelo. Es así como se ven entonces ejercicios militares más civiles mostrándose entonces, asumiendo estos nuevos entrenamientos. Tenemos declaraciones del número 2, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, al respecto. A ver qué dice. Estamos unidos en defensa de la patria. El presidente nos dijo que nos preparemos para hacer la transición de la lucha armada, de la lucha no armada a la lucha armada. Eso no debe preocupar a nadie, porque es la preparación de un pueblo que quiere asegurar su paz, su tranquilidad, su soberanía y su independencia. Ahora, claro, muchos de ellos ya con formación militar, de quienes veíamos ahí en el pueblo, claro, no la señora que veíamos en imágenes, pero seguramente varios de ellos ya tenían manejo y uso de las armas. No deja sorprender, sí, no solo que se suben más filas de mujeres, sino hombres y mujeres de la tercera edad, que dicen que estamos dispuestos a todo para defender la patria y le responderemos con pólvora. Entonces, bueno, cuestionable sí el número que entrega tanto el gobierno de Maduro versus la realidad, según lo han reportado algunos medios. Vamos inmediatamente a Argentina, quien ha estado cada vez más complicado, y hay que decirlo, es Javier